Estaba parado frente al refrigerador cuando escuché el grito. Ni se te ocurra tocar esa comida. La familia de mi esposa viene a cenar esta noche. Me quedé helado, la charola de quesos todavía en la mano. Miré hacia atrás y vi a mi hijo Carlos en la entrada de la cocina, sus brazos cruzados, su mirada dura y su boca apretada en una línea delgada que no reconocía. Yo había llenado ese refrigerador hacía apenas unas horas. Había gastado casi 1,000 pesos de mi propio dinero. A 65 años con rodillas que crujen a cada paso y una espalda que me duele cuando me levanto por las mañanas. Había cargado las pesadas bolsas del mercado desde el coche hasta la cocina. Pero no dije nada de todo eso. Simplemente lo miré, esperando que se explicara, que se riera y me abrazara como lo hacía cuando era niño. Pero no se rió. Si mi esposa lo dice, así va a ser. La voz venía del pasillo. Era Jimena Ortiz, mi nuera, la mujer que mi hijo había elegido para compartir su vida. Alta, siempre bien vestida y con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Se acercó y puso su mano en el hombro de Carlos, un gesto posesivo marcando su territorio. Yo todavía sostenía la charola de quesos. «Papá, ¿me escuchaste? Necesito que no toques nada del refrigerador, nada. Los suegros llegan en 2 horas y no puedo servirles cualquier cosa. Es importante para mí. Los suegros, la familia de la esposa, más importante que yo, más importante que el hombre que lo crió, que se quedó despierto las noches cuando tenía fiebre, que vendió sus propios relojes para pagar sus estudios en la universidad. Entiendo, hijo». Fue todo lo que pude decir, porque en ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue una explosión ruidosa, no hubo gritos, fue silencioso como el crujido de una rama seca, un quejido casi imperceptible pero definitivo. Regresé la charola al refrigerador, cerré suavemente la puerta, limpié mis manos en mi delantal y sonreí. Sonreí porque en ese momento comprendí algo. Comprendí que mi hijo ya no me veía como un padre, me veía como un estorbo, como alguien que estaba en el camino, alguien del que había que deshacerse. Y sonreí porque decidí que si me iban a tratar así, yo también tomaría mis propias decisiones. Me voy a mi cuarto, disfruten su cena. Caminé hacia las escaleras. Sentí sus ojos en mi espalda, pero no volteé. Subí cada escalón con la espalda recta, la cabeza en alto, aunque por dentro todo temblaba. Llegué a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la orilla de la cama, la misma cama donde dormí con mi esposa María durante 30 años, donde lloré cuando murió hace 10 años, y donde estaba completamente solo hasta que Carlos me convenció de venir a vivir con él. Este departamento también es tuyo, papá. Siempre tendrás un lugar con nosotros. Eso me había dicho hace 2 años, cuando vendí mi pequeño departamento en Tlaquepaque para ayudarlo con el enganche de este en Polanco. Cuando puse todo mi dinero en esta propiedad que supuestamente era para los dos, para la familia, para que tuviéramos un lugar donde estar juntos. Mentira, todo fueron mentiras. Me levanté y caminé hasta la ventana. Desde ahí podía ver el balcón, las rosas que yo mismo había plantado en macetas, el pequeño naranjo en maceta que planté cuando me mudé, las hierbas aromáticas que cuidaba cada mañana. Todo eso lo hice con mis manos, con mi esfuerzo. Abajo escuchaba risas, música, el timbre. Los suegros habían llegado. Escuchaba a Carlos recibirlos con esa voz dulce que ya no usaba conmigo. Escuchaba a Jimena ofrecer copas de champán. Escuchaba el ruido de los platos, el tintineo de las copas, y yo estaba arriba en mi cuarto como un niño castigado, como si hubiera hecho algo malo. Pero mi único crimen fue haber comprado la comida que ahora estaban disfrutando. Me senté en mi sillón junto a la ventana, el único mueble de mi antiguo departamento que Carlos me había permitido conservar. El resto lo vendimos o lo donamos a Cáritas porque según él el departamento tenía su propio estilo y mis cosas viejas no correspondían con la decoración. Saqué el celular de mi bolsillo. Lo miré un momento. Pensé en llamar a mi hermano Héctor, contarle lo que había pasado. Pero ¿qué diría? Que mi propio hijo me había prohibido comer en mi propia casa. Sonaría ridículo. Sonaría como si estuviera exagerando, como si fuera un viejo dramático buscando atención. Guardé el teléfono y me quedé ahí sentado, mirando por la ventana, observando el cielo oscurecerse. Pasaron horas.
Escuché cuando los suegros se fueron. Escuché cuando Carlos y Jimena subieron a su habitación. Escuché cuando todo quedó en silencio. Entonces bajé con cuidado, sin hacer ruido. El departamento estaba oscuro, excepto por la pequeña luz encima de la estufa. Caminé hasta la cocina, vi los platos sucios apilados en el fregadero, copas con residuos de vino, pedazos de comida en la mesa. Mi comida, la comida que yo había comprado, pagado y de la que no probé ni un bocado. Abrí el refrigerador buscando algo para comer, pero casi todo estaba vacío. Se habían comido casi todo. Solo quedaban algunos restos en recipientes de plástico. Tomé uno, era arroz frío. Comí así, de pie frente al refrigerador abierto con la luz iluminando mi rostro cansado. Y mientras comía ese arroz frío, comprendí algo más. Comprendí que esto no era nuevo. Había sucedido gradualmente, tan lento que no lo había notado, como cuando el agua se calienta poco a poco, y la rana no salta porque no percibe el peligro hasta que es demasiado tarde. Pequeños actos de desprecio, comentarios, miradas, todo eso formaba parte de un plan. Empujarme a un rincón, hacerme sentir que estaba en el camino, que era una carga, que debía estar agradecido de tener un techo sobre mi cabeza. Pero ese techo también era mío. Había puesto 500,000 pesos para comprarlo, todo lo que había ahorrado durante mi carrera como técnico electricista, todo lo que María y yo habíamos acumulado a través de los años. Se lo había dado a Carlos porque confiaba en él, porque era mi hijo, porque pensé que cuidaría de mí como yo había cuidado de él. Cerré el refrigerador, lavé el recipiente vacío, lo guardé y limpié todas las huellas de mi presencia como un fantasma, como alguien que no tiene derecho a existir en su propia casa. Regresé a mi cuarto, me acosté, pero no pude dormir. Pasé toda la noche reflexionando, recordando, armando las piezas. Los últimos 6 meses habían sido extraños. Carlos me había pedido firmar papeles que supuestamente eran del banco, renovaciones, formalidades, cosas aburridas que realmente no entendía. Y firmé porque confiaba en él, porque era mi hijo. Pero ahora me preguntaba qué exactamente había firmado, qué documentos eran esos, por qué Carlos insistía tanto, por qué tanta prisa, por qué no podía leerlos con cuidado. Me levanté antes del amanecer, salí de la habitación sin hacer ruido, bajé a la sala. Busqué en el escritorio donde Carlos guardaba los papeles importantes, pero estaba cerrado con llave. Busqué la llave en los lugares obvios, pero no pude encontrarla. Entonces fui a mi cuarto y tomé mi caja de documentos personales. Busqué la escritura original de propiedad del departamento, el documento que probaba que yo había puesto mi dinero ahí, que el departamento también era mío. No estaba. La escritura no estaba donde la había dejado. Busqué en cada papel, cada carpeta, pero había desaparecido. Y en ese momento lo supe. Supe con absoluta certeza que me habían robado. Mi propio hijo me había robado. No solo mi dignidad, no solo mi paz, sino también mi dinero, mi futuro, mi seguridad. Me senté en el piso de mi cuarto, con todos mis papeles regados a mi alrededor, y no lloré, no grité, no hice ninguna escena porque comprendí que llorar no traería nada de regreso, que gritar solo me haría parecer un viejo loco, que nadie me creería si empezaba a acusar sin pruebas. Entonces decidí otra cosa. Decidí que sería inteligente, que investigaría, que recuperaría lo que era mío, pero silenciosamente, sin que nadie se diera cuenta, sin alertarlos de que ya había descubierto su traición. Guardé todos mis papeles, me lavé la cara, me peiné, me vestí como cualquier otro día. Y cuando Carlos bajó para el desayuno, yo ya estaba en la cocina preparándolo. «Buenos días, papá. Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien?» «Sí, muy bien, gracias». Sonrió, una sonrisa perfecta, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera humillado el día anterior, como si no me hubiera robado todo. Y yo también sonreí porque ahora sabía cómo jugar su juego. El juego del silencio, el juego de la paciencia, el juego de esperar el momento exacto para actuar. Le serví su café, preparé su desayuno favorito, pregunté por los planes del día, actué como el padre perfecto, el hombre sumiso que él quería que fuera. Pero por dentro ya estaba planeando, pensando cada paso, cada movimiento, cómo recuperaría mi vida, mi departamento, mi dignidad. Porque si algo había aprendido en 65 años es que la venganza es un platillo que se come frío, muy frío, y yo tenía todo el tiempo del mundo para prepararlo. Hay momentos en la vida donde uno se pregunta exactamente cuándo todo comenzó a cambiar.
¿En qué momento la persona que amabas se transformó en alguien que no reconoces? Me hice esa pregunta muchas veces en los días siguientes y siempre llegué a la misma conclusión. Todo había comenzado mucho antes de lo que quería admitir. Carlos nació cuando yo tenía 28 años. Fue un embarazo complicado. María tuvo un embarazo de alto riesgo. Estuve en alerta durante los últimos 4 meses. Trabajaba doble turno en la fábrica para compensar mis ausencias del trabajo para cuidarla. Éramos jóvenes, teníamos sueños, proyectos, y cuando nació, todo parecía tener sentido. Era un niño hermoso de ojos grandes y oscuros y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Lo cuidaba como si fuera de cristal, lo alimentaba, lo bañaba, le cantaba canciones de cuna que mi padre me había enseñado. María lo adoraba. Llegaba cansada del trabajo, pero siempre encontraba la energía para jugar con él, para hacerlo reír. Recuerdo cuando dio sus primeros pasos. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Se agarró del borde del sofá y se impulsó hacia adelante. Dio 3 pasos tambaleantes antes de caer sentado, pero lo había hecho y yo lloré de felicidad. Llamé a María al trabajo para contarle. Ella salió temprano ese día solo para verlo caminar de nuevo. Éramos felices, no teníamos mucho dinero, vivíamos en un pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia Roma. Los muebles eran viejos, la alfombra gastada, pero era nuestra casa y era suficiente. Cuando Carlos cumplió 5 años comenzó el kinder. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una panadería para ayudar con los gastos. María continuó en la fábrica. Trabajábamos duro, ahorrábamos lo que podíamos. Soñábamos con comprar un departamento algún día, darle a Carlos todo lo que nosotros no tuvimos. Era un buen estudiante, tenía buenas calificaciones, participaba en las obras de teatro de la escuela, tenía amigos, era un niño normal y feliz, o al menos eso pensaba, porque ahora mirando hacia atrás veo cosas que no había visto antes, pequeños detalles que ignoré porque no quería ver problemas donde creía que no los había. Como cuando tenía 8 años y le pedí que compartiera sus juguetes con el hijo del vecino. Se negó, metió todos sus juguetes en su cuarto y cerró la puerta con llave. Pensé que era solo una fase, que todos los niños pasaban por etapas egoístas. Le hablé, le expliqué la importancia de compartir. Se sintió culpable pero nunca compartió sus cosas. O como cuando tenía 12 años y encontró 2,000 pesos que yo había ahorrado en un cajón para emergencias. Me preguntó si podía comprar unos tenis que había visto en la tienda. Le dije que no. Ese dinero era para algo importante. Se enojó. No me habló durante 3 días y cuando finalmente volvió a hablar fue como si nada hubiera pasado. Pero el dinero había desaparecido. Nunca lo encontré y él nunca lo mencionó. Debía haberlo notado, debía haber prestado más atención, pero estaba tan ocupado trabajando, tan cansado al final del día, tan enfocado en sobrevivir que no noté las señales. María murió cuando Carlos tenía 19 años, un cáncer agresivo. Lo descubrimos demasiado tarde. Cuando el tratamiento comenzó ya se había propagado. Recibí la llamada del doctor a las 3 de la tarde. Mi vida se dividió en 2 ese día, un antes y un después. Un mundo con María y un mundo sin ella. Carlos no lloró en el funeral. Eso me sorprendió. Estaba serio, callado, pero seco, sin lágrimas. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí, que solo estaba procesando todo, que lloraría después, pero nunca lo vi llorar por su madre. Los años siguientes fueron difíciles. El seguro de vida de María fue modesto, suficiente para pagar el funeral y dejar algunos ahorros. Continué trabajando en la panadería, pero ahora también hacía trabajos de limpieza los fines de semana. Necesitaba dinero para los estudios superiores de Carlos. Quería estudiar administración de empresas. Era una carrera costosa, pero yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Vendí las joyas de María, vendí su coche, vendí algunas herramientas que había acumulado, todo para pagar la colegiatura, comprar libros, darle dinero para transporte y comida. Comía menos, usaba la misma ropa durante años, no compraba nada innecesario. Todo era para él, todo. Durante sus estudios, Carlos solo venía a casa cuando necesitaba dinero. Llamaba diciendo que tenía gastos imprevistos, que debía pagar por un proyecto, que había cuotas especiales, y yo le daba lo que pedía sin cuestionar, sin dudar porque era mi hijo, porque pensaba que estaba invirtiendo en su futuro.
Se graduó con mención honorífica. Estuve en la ceremonia, orgulloso, emocionado, llorando de felicidad. Había valido la pena. Todo el sacrificio había valido la pena, o al menos eso pensaba. Rápidamente encontró un empleo en una gran empresa con buen salario. Dijo que ahora él cuidaría de mí, que era su turno de devolverme todo, que todo lo que había hecho por él sería regresado multiplicado. Y le creí porque quería creer, porque necesitaba creer que mi sacrificio había significado algo. Pero los meses pasaron y nada cambió. Él seguía pidiendo dinero para un curso, para un viaje de negocios, para ropa profesional, y yo seguía dando. Porque así era yo, como siempre había sido, el que da, el que se sacrifica, el que pone a todos antes que a sí mismo. Conoció a Jimena en el trabajo. Me la presentó 6 meses después de que empezaron a salir juntos. Era educada, bien vestida. Venía de una familia adinerada. Trabajaba en el mismo lugar que Carlos. Parecía una buena mujer y yo estaba feliz por mi hijo. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que lo haría feliz. Se casaron al año siguiente. Una gran fiesta en un salón elegante con más de 200 invitados. Pagué mi parte. 150,000 pesos que saqué de mis ahorros. Y Carlos dijo que era lo mínimo que podía hacer, que la familia del novio pagaba mucho más, que no podía quedar mal, y pagué, aunque esos 150,000 representaban años de trabajo, años de sacrificio. En la boda apenas me vio, estaba ocupado con los suegros, con invitados importantes. Conmigo apenas intercambió 2 palabras, me presentó como su padre y siguió adelante, como si yo fuera solo una formalidad, una obligación que cumplir. Y eso fue todo. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo para más historias como esta. Recuerda dejar un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber de todos ustedes. Tu apoyo significa mucho para mí. Los primeros meses de matrimonio los pasaron en un departamento pequeño. Yo los visitaba los domingos, llevaba comida, limpiaba un poco, ayudaba con lo que podía, pero siempre sentía que me estaba imponiendo, que no era bienvenido, que hubieran preferido que no fuera. Luego empezaron a hablar de comprar un departamento. Jimena quería algo más grande en un mejor vecindario, pero no tenía suficiente dinero para el enganche. Necesitaban 500,000 pesos y me miraron a mí. Papá, tú tienes ahorros, ¿verdad? Podrías prestarnos para el departamento. Te pagaríamos poco a poco con intereses si quieres, y además podrías vivir con nosotros. Ya no tendrías que estar solo. Sería de nuevo una familia. Eso me dijo Carlos. Y yo quería creerle, quería creer que me estaba incluyendo en su vida, que me estaba dando un lugar en su hogar, que finalmente me valoraba. Vendí mi departamento, el pequeño departamento que María y yo habíamos comprado después de años de ahorro, el departamento donde criamos a Carlos, donde fuimos felices. Lo vendí y di todo el dinero, los 500,000 pesos completos. Prometió poner mi nombre en la escritura, prometió que el departamento pertenecería a los 3, que tendría mi habitación, mi espacio, que siempre sería bienvenido. Y firmé todo lo que pusieron frente a mí, porque confiaba en él, porque era mi hijo. Pero ahora comprendo que esa fue mi condena, el momento exacto en que lo perdí todo, donde dejé de ser el dueño de mi propia vida, donde me transformé en un invitado indeseado en lo que debió ser también mi hogar. Los primeros meses en el nuevo departamento fueron tolerables. Carlos todavía guardaba las apariencias. Me saludaba por las mañanas, me incluía en algunas conversaciones, me permitía cocinar y participar en las decisiones de la casa, pero había algo extraño, algo que no podía identificar exactamente, una tensión invisible que flotaba en el aire cada vez que entraba en una habitación. Jimena trabajaba hasta tarde, llegaba cansado y se encerraba en el estudio. Carlos pasaba horas en su celular. Yo me mantenía ocupado limpiando, cocinando, cuidando el balcón, tratando de ser útil, tratando de justificar mi presencia en este departamento que también era mío, aunque cada día lo sentía menos. Un día encontré papeles en la mesa del comedor. Eran documentos bancarios. Los vi por casualidad al limpiar. No era mi intención leer nada privado, pero mi nombre aparecía en una de las páginas y eso llamó mi atención.
Era un documento sobre el financiamiento del departamento. Leí rápidamente tratando de entender. Había cifras, términos legales que no comprendía bien. Pero una cosa estaba clara. Mi nombre no estaba en la escritura como propietario. Aparecía solo como referencia, como alguien que había contribuido dinero, pero no como dueño. Sentí algo frío recorrer mi cuerpo. Tomé el papel con manos temblorosas. Lo leí de nuevo más despacio, tratando de encontrar mi nombre en la lista de propietarios, pero no estaba. Solo aparecían Carlos Méndez y Jimena Ortiz, nadie más. Escuché pasos en las escaleras. Rápidamente dejé el papel donde estaba y continué limpiando. Carlos entró a la habitación. Me miró con esa expresión que había empezado a usar conmigo, esa mezcla de fastidio y superioridad. ¿Qué haces, papá? Limpio, hijo. Solo limpio. Tomó los papeles de la mesa y se fue sin decir nada más. Me quedé ahí con el trapo en la mano, el corazón latiendo fuerte, 1000 preguntas en mi cabeza. Esa noche no pude dormir. Pensé en lo que había visto. Tal vez había entendido mal. Tal vez mi nombre estaba en otros documentos, en la escritura original. Carlos había prometido incluirme, que el departamento pertenecería a los 3. No me mentiría, no podría mentirme. Pero la duda estaba plantada y como mala hierba empezó a crecer, a propagarse, a contaminar cada pensamiento. En los días siguientes empecé a prestar más atención, a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas, como las veces que Carlos me pedía firmar papeles sin dejarme leerlos correctamente. Decía que eran trámites bancarios, renovaciones, cosas aburridas que no valían la pena revisar. Y yo firmaba confiando en él porque era mi hijo. Pero ahora esas firmas me perseguían. ¿Qué exactamente había firmado? ¿Qué documentos eran? ¿Por qué siempre tanta prisa? ¿Por qué no podía tomarme mi tiempo para leer? Una tarde, mientras Carlos estaba en el trabajo, revisé el escritorio de la sala. Necesitaba encontrar la escritura de propiedad del departamento. Necesitaba ver mi nombre ahí. Necesitaba confirmar que todo estaba en orden, que solo estaba siendo paranoico. Pero el escritorio estaba cerrado con llave. Busqué la llave en los lugares obvios, en el cajón de la cocina, en el estante, en el perchero de la entrada. Nada, la llave no aparecía. Intenté abrirlo con un clip, con un pasador, pero no funcionó. El escritorio permaneció cerrado, guardando sus secretos, protegiéndolos de mí. Entonces recordé que tenía mi propia copia de los documentos. Cuando vendí mi departamento guardé todo en una caja especial. Papeles importantes, mi acta de matrimonio con María, su acta de defunción, recibos de pago y supuestamente la escritura de propiedad de este departamento. La prueba de que había puesto mi dinero aquí. Subí a mi cuarto, saqué la caja de debajo de la cama, la abrí con manos temblorosas y miré todos los papeles. Revisé cada documento, cada carpeta, cada sobre. La escritura no estaba, simplemente no estaba donde la había dejado. En su lugar había un recibo, una prueba de que había transferido 500,000 pesos a la cuenta de Carlos. Pero nada más, ningún documento que probara mi propiedad del departamento. Me senté en el piso con todos los papeles regados a mi alrededor, tratando de recordar cuándo fue la última vez que vi esa escritura, dónde la puse, quién más tenía acceso a mi cuarto. Y entonces comprendí, Carlos tenía la llave de mi cuarto. Se la había dado yo mismo para que pudiera entrar a limpiar cuando yo no estuviera, para que pudiera usar el baño si el suyo estaba ocupado. Nunca pensé que la usaría para robarme, pero ahora era obvio. Había entrado, había revisado mis cosas, tomado el único documento que me protegía y lo había destruido o escondido o lo que fuera que hizo con él. Regresé todos los papeles a la caja. La cerré, la escondí en un lugar diferente, al fondo de mi armario, detrás de viejas cajas donde nadie pensaría buscar. Esa noche Carlos llegó tarde del trabajo. Traía una bolsa de una boutique cara, ropa nueva, zapatos, cosas que costaban miles de pesos. Lo vi desenvolver todo en su cuarto, quitar etiquetas, probarse cosas frente al espejo, feliz, despreocupado. Y pensé en mis 500,000 pesos, cómo ese dinero representaba años de mi vida, años de trabajo, de sacrificio, de levantarme temprano y acostarme tarde, de comer poco para ahorrar más, de no comprar nada para mí mismo, de vivir con lo mínimo, todo para tener seguridad,
para tener algo mío, para no ser una carga para nadie. Y ahora ese dinero pagaba su ropa costosa, su vida cómoda, su gran departamento, mientras yo no tenía nada, solo una habitación que podía quitarme en cualquier momento, solo un lugar en una mesa donde cada vez era menos bienvenido. Bajé a la cocina para preparar un té. Necesitaba calmar mis nervios, necesitaba pensar con claridad. Puse agua a hervir, tomé mi taza favorita, la que había traído de mi antiguo departamento, una simple taza de cerámica blanca con flores pintadas a mano. María me la había regalado en nuestro primer aniversario. Esperaba que el agua hirviera cuando Jimena entró a la cocina. Me miró de esa manera que había empezado a usar, como si yo fuera algo que le molestaba, como si mi presencia lo fastidiara. Roberto, necesito hablarte. Me volteé hacia él. Esperé a que continuara. Carlos y yo hemos estado pensando. Este departamento es muy caro de mantener. Los recibos, los impuestos, todo está subiendo de precio. Y bueno, tú vives aquí pero no contribuyes con nada. Comes nuestra comida, usas nuestra electricidad, nuestra agua, todo sale de nuestro bolsillo. Las palabras cayeron sobre mí como cubetas de agua fría. Yo que acababa de llenar el refrigerador con 1,000 pesos de comida. Yo que limpiaba todo el departamento, que cocinaba, que cuidaba el balcón, que hacía todo lo que podía para no ser una carga. Pero no dije nada de eso. Simplemente lo miré esperando que terminara. Así que pensamos que sería justo que pagaras algo. Una renta mensual, no mucho, solo 5,000 pesos para ayudar con los gastos. Es lo mínimo en realidad. Cualquier habitación en esta zona cuesta el doble. 5,000 pesos por vivir en el departamento que ayudé a comprar, en el departamento donde puse todo mi dinero, en el departamento que supuestamente también era mío. Claro, Jimena, lo pensaré. No hay mucho que pensar, Roberto. Empieza el próximo mes. Carlos te dará los detalles. Se sirvió un vaso de agua. Lo bebió lentamente, mirándome como si esperara que dijera algo, que protestara, que me negara, pero me quedé callado, inmóvil, con mi taza vacía en las manos. Cuando se fue apagué la estufa. Ya no quería té, ya no quería nada. Solo quería ir a mi cuarto, encerrarme, procesar todo lo que estaba pasando. Subí las escaleras, cada paso pesaba más que el anterior. Entré a mi cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama y por primera vez en mucho tiempo dejé que las lágrimas fluyeran. Lloré en silencio, el rostro entre las manos, el cuerpo temblando. Lloré por mi ingenuidad, por mi estupidez, por haber confiado tanto, por haber dado todo sin protegerme, por haber creído que el amor de un padre era suficiente. Pero después de un rato las lágrimas se secaron y algo más apareció en su lugar, algo frío, algo duro, algo que no sabía que tenía dentro. La rabia, pero no la rabia caliente que te hace gritar, la rabia fría que te hace pensar, la rabia que planea, que espera, que actúa en el momento correcto. Me levanté, me lavé la cara, me miré en el espejo. Vi a un hombre de 65 años cansado, con arrugas, cabello gris, pero con ojos alertas, con determinación. No me iba a quedar de brazos cruzados. No los iba a dejar robarme así. No les iba a permitir que me trataran como basura. Había dado demasiado. Había sacrificado demasiado. Y ahora era tiempo de recuperar lo que era mío. Los días siguientes fueron extraños. Continué haciendo todo como siempre. Me levanté temprano, preparé el desayuno, limpié el departamento, cuidé el balcón. Pero algo había cambiado en mí. Ya no lo hacía por amor, lo hacía por estrategia. Cada movimiento era calculado, cada palabra medida, cada sonrisa falsa. Carlos no notó nada o tal vez no le importaba. Continuó su vida con el trabajo, las salidas, las compras. Me trataba como un mueble, algo que estaba ahí pero que no merecía atención. Y lo dejé pensar eso porque me convenía, porque necesitaba que bajaran la guardia. Empecé a observar todo, los horarios de cada uno, las rutinas, cuándo se iban, cuándo regresaban, dónde guardaban las cosas importantes, qué conversaciones tenían cuando pensaban que no escuchaba. Una mañana al limpiar la sala, encontré el celular de Carlos en el sofá. Lo había olvidado al salir apurado al trabajo. Lo miré un momento, conocía su contraseña, lo había visto teclearla cientos de veces, 4 simples dígitos, la fecha de la boda.
Tomé el teléfono, lo desbloqueé. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Entré a los mensajes, busqué las conversaciones con Jimena, con amigos, con los suegros. Leí rápidamente, tomando notas mentales de todo. Había una conversación con su amigo Miguel, mensajes recientes. Leí con el corazón latiendo fuerte. Ya casi termino de sacar a mi papá de la escritura. El notario dice que en 2 semanas todo estará listo. Podré finalmente vender este departamento y comprar uno mejor sin que pueda quejarse. Las palabras me golpearon como puñetazos. Releí el mensaje una y otra vez, tratando de procesar lo que veía. No solo me había sacado de la escritura, sino que planeaba vender el departamento que ayudé a comprar, y comprar otro donde yo no tendría ningún derecho. Continué leyendo. Había más mensajes de hace algunas semanas. Mi papá es tan ingenuo, firma todo lo que le pongo enfrente, ni siquiera lee. Ahora solo falta un documento más y problema resuelto. Yo era un problema para él, su propio padre, el hombre que lo crió, que sacrificó toda su vida por él. Yo era solo un problema que debía resolverse. Tomé fotos de todos los mensajes con mi propio celular. Mis manos temblaban tanto que algunas salieron borrosas, pero tomé varias de cada una. Necesitaba tener pruebas, necesitaba documentar todo. Había otra conversación con alguien llamado Lick. Ricardo Vega, un nombre que no reconocía. Abrí la conversación. Señor Méndez, como le mencioné la semana pasada, ya procesamos los documentos que trajo. Su padre firmó la renuncia de derechos sobre la propiedad. Todo está en orden. Solo necesitamos que firme un último papel y el proceso estará completo. Puede pasar al despacho cuando guste. Un notario. Había buscado un notario, había falsificado documentos, me había hecho firmar mi propia condena y yo ni siquiera lo sabía. Anoté el nombre del notario, su número de teléfono, la dirección del despacho que aparecía en la conversación. Todo, cada detalle, cada palabra. Continué revisando. Había fotos, documentos escaneados, copias de papeles que había firmado sin leer correctamente, contratos, renuncias, transferencias de derechos. Todo ahí en su teléfono como trofeos de traición. Tomé fotos de todo, una por una, asegurándome de que estuvieran claras, que cada palabra fuera legible. Esto era oro, esto era lo que necesitaba para probar lo que me había hecho. Escuché un coche en la entrada, mi corazón se detuvo. Miré por la ventana, era el vecino. Continué revisando el teléfono. Tenía poco tiempo, no sabía cuándo regresaría Carlos. Encontré una carpeta llamada Documentos Papá. La abrí. Había copias de mi credencial de elector, mi acta de nacimiento, la escritura de mi antiguo departamento, recibos de transferencia de dinero. Todo lo que necesitaban para robarme estaba ahí, organizado, archivado como un expediente criminal. Y luego vi otra cosa, un documento reciente, una cotización para un nuevo departamento en otra zona, más grande, más caro, fechado de la semana pasada. Ya estaba buscando dónde mudarse, ya estaba planeando dejarme en la calle. Tomé fotos de todo, luego borré el historial de llamadas y mensajes para que no supiera que había estado en su teléfono. Lo dejé exactamente donde lo había encontrado, en el mismo ángulo, en la misma posición. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama, conecté mi celular a mi vieja computadora, la que había traído de mi departamento anterior. Transferí todas las fotos, las guardé en una carpeta oculta, hice copias en una memoria USB que había guardado. No podía arriesgarme a perder estas pruebas. Mientras transfería los archivos pensé en todo lo que había visto, cómo mi propio hijo había planeado mi destrucción con tanta frialdad, con tanta precisión, como si yo fuera solo un obstáculo en su camino, algo que debía quitarse para poder avanzar. Terminé de guardar todo. Escondí la memoria USB en un lugar seguro, dentro de una caja de medicamentos en mi baño. Nadie buscaría ahí, especialmente Jimena. Bajé a la cocina, puse agua a hervir, preparé mi té. Mis manos ya no temblaban. Mi mente estaba extrañamente calmada. Ahora sabía exactamente contra qué me enfrentaba. Conocía la profundidad de la traición y eso me daba poder, porque el conocimiento es poder y ahora tenía ambos. Te está atrapando la historia. Dale like y activa la campanita para no perderte la siguiente parte. Comenta desde qué ciudad de México nos estás viendo.
Esa tarde, cuando Carlos regresó del trabajo, estaba agitado. Buscaba desesperadamente algo. «Papá, ¿has visto mi celular?» «No, hijo. ¿Dónde lo dejaste?» «No sé. Lo tenía conmigo esta mañana, pero no lo encuentro». Lo ayudé a buscar. Revisamos la sala, la cocina, su cuarto. Actué preocupado, solidario, como el padre perfecto que él creía que todavía era. «Aquí está». Estaba entre los cojines del sofá. Lo tomó con alivio, revisó rápidamente los mensajes, las llamadas. Todo parecía estar en orden. No sospechaba nada. ¿Por qué lo haría? Yo era solo el padre ingenuo, el viejo tonto que firmaba todo lo que le ponían enfrente. «Gracias, papá». «De nada, hijo». Se fue a su cuarto. Me quedé en la sala mirando por la ventana, observando el cielo oscurecerse. Pero ya no me sentía perdido, ya no me sentía como una víctima. Ahora sabía exactamente qué hacer. En los días siguientes pasé tiempo investigando. Busqué en línea sobre el notario Lic, Ricardo Vega. Encontré su página web. El despacho estaba a 40 minutos. Leí sobre los servicios que ofrecía, bienes raíces, sucesiones, contratos, exactamente lo que Carlos necesitaba para robarme. También busqué información sobre mis derechos, sobre qué podía hacer si alguien me había hecho firmar documentos bajo falsos pretextos. Leí artículos legales, foros, testimonios de otras personas que habían vivido situaciones similares. Tomé notas, guardé enlaces, me preparé. Una tarde, mientras Carlos y Jimena estaban en el trabajo, fui al banco, el mismo donde habíamos hecho el financiamiento del departamento. Pedí hablar con un ejecutivo. Me recibió una joven de unos 30 años con una sonrisa profesional. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito información sobre una propiedad. Soy copropietario, pero no tengo copia de los documentos. Quiero saber cómo puedo obtenerlos». Pidió mi credencial de elector. Se la di. Tecleó algo en la computadora. Frunció el ceño. «Señor Méndez, según nuestros registros, usted no aparece como propietario de ninguna propiedad. Es imposible. Puse 500,000 pesos para un departamento. Tengo el recibo de la transferencia». Mostré el recibo que había guardado. Lo examinó, tecleó más en la computadora. «Puedo ver la transferencia aquí, pero se hizo a nombre de Carlos Méndez, no como parte de un contrato de copropiedad. Fue una donación. Por lo tanto, usted no tiene ningún derecho sobre la propiedad». Esas palabras confirmaron mis peores sospechas. Me habían engañado desde el principio. Nunca hubo intención de poner mi nombre en la escritura. Todo fue un plan para tomar mi dinero. ¿Hay algo que pueda hacer? Debería consultar con un abogado. Nosotros solo manejamos la parte financiera. Pero si firmó documentos renunciando a sus derechos, será difícil recuperar algo. Le agradecí. Salí del banco, caminé hasta una banca en el parque vecino. Me senté, respiré profundo. El aire frío llenó mis pulmones, aclaró mi mente. Ahora sabía 3 cosas con certeza. Primero, me habían robado legalmente. Segundo, tenía prueba de la conspiración. Tercero, necesitaba un abogado, uno bueno que no estuviera del lado de Carlos. Saqué mi celular, busqué abogados especializados en fraude familiar. Encontré varios. Leí reseñas, comparé precios, anoté números. Llamaría al día siguiente porque ahora ya no estaba solo en esto. Ahora tenía información, tenía pruebas, tenía un plan. Regresé caminando lentamente, pensando cada paso, cada movimiento. Carlos y Jimena todavía no habían llegado. El departamento estaba vacío, silencioso como un escenario esperando que comenzara la obra. Y yo estaba listo. Listo para actuar, listo para recuperar lo que era mío, listo para mostrarles que habían subestimado a la persona equivocada. Al día siguiente esperé a que Carlos y Jimena se fueran al trabajo. Me vestí cuidadosamente, elegí mi mejor ropa, un traje sencillo pero presentable. Me peiné, me rasuré con cuidado. Quería verme respetable, confiable, como alguien a quien debían creer. Tomé mi bolso, guardé todas las pruebas que había reunido. Las fotos impresas, los recibos, la memoria USB con toda la información del celular de Carlos, todo organizado en una carpeta. Salí del departamento y caminé hasta la parada del camión. El viaje al centro tomó unos 40 minutos. Miré por la ventana todo el camino, viendo las calles,
los edificios, la gente ocupada con sus vidas, y pensé en cómo mi vida había llegado a este punto, cómo pasé de tener mi propio departamento a mendigar justicia. El despacho de abogados que había encontrado estaba en un edificio viejo. Subí las escaleras hasta el tercer piso. Mis rodillas protestaban con cada escalón, pero continué porque esto era importante. Esto era mi futuro. Toqué la puerta. Una secretaria me recibió. Expliqué que necesitaba una consulta legal urgente. Me hizo esperar en una pequeña sala. Había revistas viejas en una mesa, cuadros baratos en la pared, pero el lugar parecía limpio, organizado, profesional. Después de 20 minutos me llamaron. Entré a una oficina donde me esperaba un hombre de unos 50 años. Cabello gris, lentes, traje sencillo. Me ofreció asiento con un gesto amable. Señor Méndez, soy el licenciado Fernando Morales. Dígame qué lo trae por aquí. Y le conté todo desde el principio. Cómo vendí mi departamento, cómo di los 500,000 pesos, cómo prometieron incluirme en la escritura, cómo me hicieron firmar papeles sin dejarme leerlos, cómo descubrí la traición. Al hablar saqué todos los documentos, las fotos, las pruebas. Escuchó en silencio, tomando notas, examinando cada papel que le mostraba. Su expresión era seria, concentrada. No me interrumpió ni una vez, me dejó vaciar todo lo que había guardado dentro. Cuando terminé hubo un largo silencio. Continuó examinando los documentos, especialmente las fotos de los mensajes de Carlos. Los leyó varias veces. Luego me miró. Señor Méndez, esto es fraude, abuso de confianza, posiblemente falsificación de documentos. Su hijo y su esposa podrían enfrentar graves acusaciones penales. Solo quiero recuperar mi dinero o mis derechos sobre el departamento, lo que sea justo. Entiendo, pero debo ser honesto con usted. Será difícil. Firmó documentos renunciando a sus derechos. Aunque lo hizo sin comprender completamente lo que firmaba, el hecho es que su firma está ahí. Eso complica las cosas. Pero tengo prueba de que me engañaron. Los mensajes, las conversaciones, todo está ahí. Sí, eso es bueno, muy bueno. Demuestra la intención de fraude, la premeditación. Es muy útil. Podemos presentar una demanda por fraude y nulidad de documentos, pero necesito que comprenda que esto podría tomar tiempo, meses, tal vez un año o más. Mis esperanzas cayeron un poco. Un año. Podía sobrevivir otro año en ese departamento soportando el desprecio, la humillación, pagando renta por algo que debería ser mío. ¿Cuánto costaría todo esto? Mis honorarios son de 3,000 pesos la hora. Para un caso como este hablamos de unos 150,000 pesos en total, tal vez más según la complejidad. 150,000 pesos. No los tenía. Solo tenía 70,000 pesos de ahorro, los últimos que quedaban de una vida de trabajo. Debió notar mi expresión porque agregó: «¿Puedo hacer algo por usted, señor Méndez? Puedo trabajar con un anticipo de 50,000 pesos y el resto lo pagamos cuando ganemos el caso, cuando recupere su dinero. Pero debo ser claro, si perdemos, igual debería pagar mis honorarios completos». Era un riesgo, pero ¿qué opción tenía? ¿Quedarme callado y perderlo todo o pelear y tal vez recuperar algo? Acepto. ¿Qué necesita que haga? Primero necesito que firme un contrato conmigo. Luego solicitaremos al registro público copias de todos los documentos relacionados con la propiedad. Pediremos copias certificadas de todo lo que su hijo presentó y prepararemos una demanda formal. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Aproximadamente un mes para reunir todo. Luego presentamos la demanda. Su hijo y su esposa serán notificados. Tendrán que responder. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Sabrán que fui yo. Sabrán que los estoy demandando. Sí, no hay manera de evitarlo. Pero no se asuste, señor Méndez. Tiene derecho a defenderse, a luchar por lo que es suyo. No deje que el miedo lo detenga ahora. Tenía razón. Ya había llegado hasta aquí. Había descubierto la verdad. Tenía las pruebas. No podía echarme para atrás. Firmé el contrato. Le di un cheque de 50,000 pesos, casi todo lo que tenía en el banco. Me dio copia de todo. Me explicó los siguientes pasos. Dijo que me mantendría informado de cualquier desarrollo. Salí de su oficina sintiéndome extraño, asustado pero también aliviado. Finalmente había hecho algo. Finalmente había tomado medidas. Ya no era solo una víctima esperando que las cosas mejoraran. Ahora era alguien que peleaba.
Hice el viaje de regreso a casa en silencio, pensando en lo que vendría, cómo reaccionaría cuando recibiera la notificación de la demanda. ¿Qué diría? ¿Qué haría? Llegué a casa antes que ellos. Me cambié de ropa, guardé todos mis documentos en el escondite secreto, comencé a preparar la cena como si nada, como si fuera un día normal. Cuando llegaron los saludé como siempre. Carlos apenas me miró. Jimena ni siquiera respondió mi saludo. Comimos en silencio, cada uno en su propio mundo. Y yo observaba, notando cada detalle, cada gesto de desprecio, cada momento de humillación, porque todo eso me daba más fuerza para seguir adelante. Los días siguientes fueron días de espera. El LIC Morales me llamaba cada semana para actualizarme. Había solicitado los documentos al registro público. Estaba examinando todo, preparando la estrategia legal. Me pidió paciencia. Mientras tanto continué documentando todo en casa. Cada vez que Carlos me trataba mal, cada comentario, cada acto de desprecio, empecé a grabar conversaciones en mi celular con cuidado, sin que se dieran cuenta. No sabía si servirían legalmente, pero quería tener todo registrado. Un día llegó una carta certificada por correo. Era del registro público, los documentos que el abogado había solicitado. La tomé antes de que alguien la viera, la guardé en mi cuarto. Esa noche la abrí con manos temblorosas. Dentro estaban copias de todo. La escritura de propiedad del departamento con solo los nombres de Carlos y Jimena. Los documentos que había firmado renunciando a derechos que ni siquiera sabía que tenía. Estaba todo ahí, en blanco y negro, la prueba de mi ingenuidad, mi estupidez, de cómo me había usado. Pero había algo más. Inconsistencias, fechas que no coincidían, firmas que parecían diferentes. El abogado había marcado varios puntos con notas adhesivas. Esto es útil, podemos usar. Posible falsificación. Sentí una chispa de esperanza. Tal vez había una oportunidad, tal vez podía ganar. 3 semanas pasaron. El LIC Morales me llamó a su despacho. Cuando llegué tenía todo listo en el escritorio, una pila de papeles organizados, documentos legales. La demanda estaba lista. Señor Méndez, estamos listos. Presentaré la demanda mañana. En 2 o 3 días su hijo y su esposa recibirán la notificación. Quiero que esté preparado para su reacción. No será agradable. Lo sé, estoy listo. También necesito advertirle, podrían intentar intimidarlo, presionarlo para retirar la demanda, amenazar con expulsarlo del departamento. Si eso pasa, llámeme inmediatamente. Tenemos recursos legales para protegerlo. Le agradecí, salí de su despacho con una mezcla de miedo y determinación. En 2 días todo explotaría. En 2 días no habría vuelta atrás. Esa noche apenas pude dormir. Pensé en todas las posibilidades, todas las formas en que las cosas podían salir mal. Pero también pensé en la justicia, en recuperar mi dignidad, en mostrarles que no podían simplemente robarme y salirse con la suya. El abogado presentó la demanda un viernes. Llamó para confirmar. Ya está hecho, señor Méndez. Ahora solo queda esperar. El fin de semana fue eterno. Cada vez que sonaba el timbre mi corazón se aceleraba, pero nada pasó. Carlos y Jimena continuaron su vida normal, inconscientes de lo que venía. El lunes por la mañana llegó el cartero, tocó el timbre. Abrí, traía 2 cartas certificadas, una para Carlos Méndez, otra para Jimena Ortiz. Demanda por fraude y nulidad de documentos. Firmé de recibido, tomé los sobres, los miré durante un largo momento. Este era el momento. El punto de no retorno. Podía esconderlos, tirarlos, pretender que nunca llegaron, o podía dejarlos donde Carlos los encontrara y enfrentar las consecuencias. Los dejé en la mesa del comedor, en un lugar visible donde no pudieran perderse, y subí a mi cuarto a esperar, a prepararme para la tormenta que vendría. La tensión está subiendo. ¿Qué pasará cuando Carlos vea la demanda? No te pierdas la siguiente parte. Dale like si quieres saber cómo termina esta historia de justicia. Carlos llegó del trabajo a las 7. Escuché cuando abrió la puerta. Escuché sus pasos en la entrada y luego escuché el silencio. Ese silencio pesado que precede una explosión. Papá, baja ahora mismo. Su voz sonaba diferente, tensa, furiosa, pero había algo más, tal vez miedo o pánico. Me levanté de la cama, respiré profundo y bajé las escaleras. Estaba parado en la sala con el sobre abierto en una mano,
los documentos de la demanda en la otra. Su cara estaba roja, sus ojos brillaban de rabia. Jimena estaba junto a él sosteniendo su propio sobre, mirándome con puro odio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, papá? Pronunció cada palabra lentamente como si tratara de controlarse, como si estuviera a punto de explotar. Es una demanda por fraude, por haber robado mi dinero y mis derechos sobre este departamento. ¿Robado? No robamos nada. Tú nos diste ese dinero, firmaste todos los documentos, todo fue legal. Me engañaron, me hicieron firmar cosas sin decirme qué eran. Prometieron que este departamento también sería mío, y mintieron. Estás loco, estás completamente loco, viejo. Nadie te obligó a hacer nada. Tú querías ayudar y ahora vienes con esto. Tengo pruebas, Carlos, mensajes, conversaciones, todo donde planeas vender este departamento y dejarme en la calle, donde le dices a tus amigos que soy un problema, que me estás sacando de la escritura. Su cara cambió, el color se drenó un momento, me miró con lo que pudo haber sido miedo, pero rápidamente lo disfrazó con más rabia. Revisaste mi celular, entraste en mis cosas privadas. Eso es invasión de privacidad, papá. Eso es un delito. Y robar a tu propio padre no lo es. Engañarlo, hacerlo firmar documentos falsos, tomar todo lo que tiene, eso es correcto según tú. Jimena se acercó. Su cara estaba dura, amenazante. Se detuvo muy cerca de mí, tratando de intimidarme con su altura. Escucha bien, Roberto, ¿vas a retirar esta demanda ahora mismo o te vas de este departamento esta noche? Sin nada. A ver dónde vas a vivir, a ver quién te va a cuidar. No voy a ningún lado. Este departamento también es mío. Puse mi dinero aquí y voy a pelear hasta recuperarlo. ¿Tu dinero? Ese dinero fue un regalo, una ayuda. Nadie te obligó a darlo y ahora te quejas como si fuéramos ladrones. Eres un malagradecido después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí? ¿Cobrarme renta en mi propio departamento? ¿Prohibirme comer comida que yo compro? ¿Tratarme como basura? Eso es lo que han hecho por mí. Carlos soltó una risa amarga, sin humor. ¿Sabes qué, papá? Haz lo que quieras. Demándanos. Pelea todo lo que quieras. Pero te advierto, no vas a ganar. Tenemos mejores abogados que el tuyo. Tenemos dinero, tenemos tiempo. Y al final, cuando pierdas, no tendrás nada. Ni departamento, ni dinero, ni dignidad. Ya no tengo dignidad. Ustedes me la quitaron. Pero recuperaré todo lo demás, aunque sea lo último que haga. Vete a tu cuarto. No quiero verte. Me das asco. Esas palabras me dolieron, pero no lo mostré. Mantuve mi cara seria, mi espalda recta y subí las escaleras sin mirar atrás. Esa noche escuché cuando llamaron al notario, Lick, Vega. Escuché fragmentos de la conversación a través de las paredes. Estaban asustados, preocupados. El notario decía algo que no les gustaba. Escuché a Carlos gritar, a Jimena maldecir. Me quedé despierto hasta tarde, escuchando, documentando mentalmente todo. Esto solo era el principio. Sabía que intentarían algo más, algo peor, y debía estar preparado. Los días siguientes fueron tensos. Carlos y Jimena apenas me hablaban. Cuando lo hacían era para insultarme, recordarme que era un malagradecido, un traidor, un mal padre. Pero mientras me atacaban, observé algo interesante. Carlos seguía publicando en redes sociales, fotos en restaurantes caros, en spas, en tiendas de ropa, sonriendo, posando, actuando como si su vida fuera perfecta. A veces tienes que alejarte de la negatividad para poder brillar. Era una de esas publicaciones con una foto bebiendo vino en un lugar elegante. Miles de likes, comentarios de amigos diciendo lo fuerte que era, lo inspirador, lo valiente, y pensé en la ironía. La negatividad de la que hablaba era yo, su padre, el hombre que sacrificó todo por él. Ahora yo era la negatividad de la que necesitaba alejarse. Pero continué observando, continué tomando capturas de pantalla de cada publicación, cada comentario, cada prueba de su vida lujosa pagada con mi dinero. Una tarde, mientras estaban fuera, el Lick Morales me llamó. Señor Méndez, tengo noticias. El abogado de su hijo presentó una respuesta a nuestra demanda. Niega todo. Dicen que usted dio el dinero voluntariamente como regalo, que firmó todos los documentos conscientemente, que ahora se arrepiente y quiere recuperar lo que ya dio. Era de esperarse. ¿Cuál es el siguiente paso?
Ahora viene la fase de presentación de pruebas. Ambas partes presentan todo lo que tenemos, documentos, testimonios, evidencias. Luego el juez decide si hay caso suficiente para ir a juicio. ¿Cuánto tiempo toma eso? 3 o 4 meses mínimo. Pero también, señor Méndez, debo decirle algo importante. El abogado de su hijo me contactó. Quiere negociar un acuerdo extrajudicial. ¿Qué tipo de acuerdo? Ofrecen devolver 200,000 pesos a cambio de que retire la demanda y firme un documento renunciando a cualquier derecho futuro sobre la propiedad. 200,000 pesos de los 500,000 que puse, ni siquiera la mitad. Exacto. Es una oferta baja, insultante incluso, pero es algo y evitaría años de litigio, estrés, gastos legales. No, no acepto. Quiero todo lo que me corresponde o mis derechos sobre el departamento. No aceptaré menos. Entiendo, solo quería que supiera que hay una oferta sobre la mesa, pero si quiere continuar, continuaremos. Pelearemos hasta el final. Eso es lo que quiero, hasta el final. Colgué el teléfono sintiéndome fuerte, determinado. Pensaba que podía comprar mi silencio con migajas, que podía ofrecerme una fracción de lo que me había robado y que aceptaría con gratitud, pero estaba equivocado. Esa noche durante la cena Carlos mencionó el acuerdo como si no fuera nada, como si fuera una conversación casual. Papá, nuestro abogado... Mi abogado se levantó, habló con voz clara y firme, explicó cómo vendí mi departamento, cómo di 500,000 pesos para la compra de la nueva propiedad, cómo prometieron incluirme en la escritura, cómo me hicieron firmar documentos sin explicar correctamente qué eran, cómo descubrí que planeaban vender el departamento sin mi conocimiento. Presentó las pruebas, los mensajes que tomé del celular de Carlos, los documentos con inconsistencias, los recibos de transferencia, todo organizado, todo claro, todo convincente. El juez examinó cada documento cuidadosamente, tomó notas, hizo preguntas. El Lic. Morales respondió con precisión, con confianza. Empecé a sentir esperanza. Luego fue el turno del Lic. Vega. Se levantó con una sonrisa confiada, con movimientos calculados como si ya supiera que iba a ganar. Su señoría, este caso es simple. El señor Roberto Méndez decidió ayudar a su hijo con la compra de un departamento. Lo hizo voluntariamente. Nadie lo obligó. Firmó todos los documentos necesarios en plena conciencia de lo que hacía. Ahora se arrepiente y quiere recuperar lo que ya dio. Esto no es fraude, es el arrepentimiento del donante. Presentó documentos firmados por mí, papeles donde supuestamente había renunciado a derechos sobre la propiedad. Mi firma estaba ahí, clara e innegable. Me sentí mareado al verla porque no recordaba haber firmado eso. Además, su señoría, el señor Méndez, vivió en la propiedad sin pagar renta durante 2 años. Tuvo todos los beneficios de vivir en un departamento de 500,000 pesos sin contribuir a los gastos, y ahora tiene la audacia de demandar a sus propios benefactores. ¿Benefactores? Esa palabra ardió en mí. Como si me hubiera hecho un favor, como si yo fuera un mendigo agradecido por las migajas que me daba. El juez levantó la mano para hacerlo callar. Licenciado Vega, veo mensajes de texto donde su cliente indica claramente que está sacando a su padre de la escritura mediante engaño, que planea vender la propiedad sin su conocimiento. ¿Cómo explica eso? Vega ni siquiera se inmutó. Conversación privada, su señoría, obtenida ilegalmente. El señor Méndez violó la privacidad de mi cliente al revisar su celular sin permiso. Esos mensajes no deberían admitirse como prueba. Fueron obtenidos por un padre preocupado que sospechaba que estaba siendo defraudado. No hubo allanamiento, no hubo robo, simplemente revisó un celular que estaba en su propia casa y encontró prueba de un delito. El juez continuó examinando documentos, haciendo más preguntas a ambas partes. Respondí cuando tuve que hablar, con voz temblorosa pero clara. Conté mi historia, cómo confié en mi hijo, cómo me engañaron, cómo descubrí la verdad. Carlos también habló, con lágrimas en los ojos, con voz entrecortada. Actuó como el hijo herido, la víctima de un padre manipulador que ahora trataba de extorsionarlo. Mi padre siempre ha sido así, su señoría, siempre controlador, siempre queriendo tener poder sobre mi vida. Le ofrecimos un hogar, le dimos todo, y ahora nos agradece con esta demanda, con estas acusaciones horribles. Duele
Duele tanto que mi propio padre piense que soy capaz de robarlo. Su actuación fue perfecta. Lloró en el momento exacto. Su voz se quebró cuando debía. Miró al juez con ojos suplicantes y vi cómo lo observaba, cómo la expresión del juez se suavizaba un poco. Y en ese momento comprendí algo. Comprendí que la verdad no siempre gana, Que a veces quien actúa mejor, quien miente mejor, quien tiene el mejor abogado es quien gana. La audiencia duró 3 horas. Al final el juez dijo que necesitaba tiempo para examinar todas las pruebas. La resolución estaría lista en 2 semanas. Ambas partes debían esperar la decisión. Ganará Roberto la primera audiencia. La justicia está en juego. Dale like si quieres que gane y suscríbete para ver cómo termina todo en las próximas partes. Salimos del juzgado en silencio. Carlos y Jimena se fueron en su coche nuevo, un vehículo de lujo que costaba más de $500,000, comprado después de que les di mi dinero. Yo me fui en camión como siempre. El Lic Morales me acompañó a la parada. ¿Cómo cree que salió? Bien, señor Méndez, salió bien. Tenemos buenas pruebas. El juez vio las inconsistencias, vio los mensajes. Creo que tenemos una oportunidad. Pero no estaba seguro. Podía escucharlo en su voz, en su manera de evitar mirarme directamente. Había duda y esa duda me aterraba. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. En casa la atmósfera era insoportable. Carlos no me hablaba para nada. Jimena me miraba con puro odio. Comía en mi cuarto. Me quedaba encerrado la mayor parte del tiempo como un fantasma en mi propia casa. Pero continué documentando, continué reuniendo pruebas por si acaso, por si necesitaba apelar, por si debía seguir peleando. Luego llegó el día. El Lic Morales me llamó temprano por la mañana. Señor Méndez, el juez emitió su resolución. Mi corazón se detuvo. Esperé. Los segundos parecían horas. Ganamos la primera parte. El juez determinó que hay suficientes pruebas de fraude. Ordenó una investigación más profunda y, lo mejor de todo, ordenó que cualquier intento de vender la propiedad quede congelado hasta que el caso esté completamente resuelto. No podía creerlo. Había ganado algo. No todo, pero algo. El juez me había creído. Había visto la verdad. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que su hijo no puede vender el departamento, no puede hacer ningún movimiento con la propiedad sin aprobación del tribunal. Y significa que vamos a juicio completo. Ahí es donde pelearemos por la nulidad de los documentos y la devolución de su dinero. Era una pequeña victoria, pero era una victoria. Por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. Cuando Carlos recibió la notificación esa tarde, su reacción fue explosiva. Escuché gritos desde mi cuarto, cosas rompiéndose, maldiciones, Jimena tratando de calmarlo. Estaba fuera de control. Bajé las escaleras, necesitaba ver su cara, necesitaba ver que se había dado cuenta de que no se iba a salir con la suya tan fácilmente. Estaba en la sala con papeles regados por todas partes, su cara roja, sus puños apretados. Todo esto es tu culpa, todo. Ahora no podemos vender, no podemos hacer nada con este departamento por tu culpa. El departamento también es mío. Puse mi dinero aquí y no voy a dejar que lo vendan sin recuperar lo que me pertenece. Te odio tanto. Ojalá nunca hubieras venido a vivir aquí. Ojalá te hubieras quedado en tu departamento viejo y nos hubieras dejado en paz. Yo estaba en mi departamento. Tú me convenciste de venderlo. Tú me pediste el dinero. Tú prometiste que este departamento también sería mío y mentiste. Así que no vengas a decirme que es mi culpa. Vete ahora. No te quiero aquí. No me voy. El juez ordenó que no pueden tocar esta propiedad. Eso incluye expulsarme. Así que me quedo, y me quedaré hasta que esto se resuelva. Subí las escaleras antes de que pudiera responder. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con llave, y por primera vez en meses me permití sonreír. Había dado el primer golpe real, había mostrado que no iba a ceder, que no los iba a dejar pisotearme, y aunque todavía quedaba mucho por hacer, aunque la pelea apenas comenzaba, había ganado esta batalla, y eso era suficiente por ahora, suficiente para seguir adelante, suficiente para continuar peleando, suficiente para creer que tal vez, solo tal vez, la justicia existía. Me senté en mi cama, saqué mi celular y envié un mensaje al Lic Morales. Gracias por creer en mí, por pelear por mí, por no rendirse. Su respuesta llegó rápido.
No se rinda, señor Méndez. Apenas estamos empezando y vamos a ganar. Y le creí porque no tenía otras opciones, porque había llegado demasiado lejos para retroceder, porque mi dignidad, mi futuro, mi vida, todo dependía de esto. Y no iba a fallar. No ahora, no después de todo lo que había pasado, no después de haber encontrado la fuerza que no sabía que tenía. Esta era mi pelea y la ganaría costara lo que costara. Los meses siguientes fueron una guerra silenciosa. Carlos y Jimena no podían expulsarme por orden del juez, no podían vender el departamento. Estaban atrapados conmigo, así como yo estaba atrapado con ellos, y eso los volvía locos. Empezaron con tácticas pequeñas y mezquinas como dejar de comprar las cosas que yo usaba. Mi café favorito, mi marca de pan. Dijeron que si quería esas cosas debía pagarlas yo mismo, y lo hice sin quejarme, sin darles la satisfacción de verme molesto. Cortaron el internet en mi cuarto. Dijeron que era para ahorrar dinero, pero el suyo seguía funcionando perfectamente. Iba a la biblioteca pública para usar las computadoras cuando necesitaba algo. Me adapté. Cambiaron las cerraduras de ciertas áreas del departamento. El sótano, el garaje, el estudio, como para marcar su territorio, como para decirme no perteneces aquí, y los dejé hacer porque esas pequeñas batallas no importaban. La gran guerra todavía no había terminado, pero mientras jugaban estos juegos infantiles, yo continué reuniendo pruebas, documentando todo. Cada acto de hostilidad, cada intento de hacer mi vida imposible, todo quedaba registrado, todo servía a un propósito. El LIC Morales trabajaba en el caso, presentando más documentos, más pruebas, obteniendo declaraciones de vecinos que confirmaron que yo vivía ahí, que cuidaba el departamento, que había puesto dinero en la propiedad. 6 meses después de la primera audiencia llegó la fecha del juicio completo. Esta vez sería definitivo. El juez decidiría si los documentos que había firmado eran válidos o si había sido víctima de fraude. Decidiría si recuperaría mi dinero o si lo perdería todo. La noche anterior no pude dormir. Me quedé acostado mirando el techo, pensando en todas las posibilidades. ¿Qué haría si ganaba? ¿Qué haría si perdía? ¿Cómo había llegado a este punto en mi vida? El día del juicio amaneció gris, nublado como si el cielo mismo supiera lo que estaba en juego. Me vestí cuidadosamente, el mismo traje que había usado en la primera audiencia. Mis manos temblaban mientras lo abotonaba. La sala estaba más llena. Esta vez había más gente, más testigos. El caso había atraído atención. Un padre demandando a su hijo, una historia de traición familiar, el tipo de cosa que la gente encuentra fascinante de manera morbosa. Carlos llegó con un equipo completo. Su abogado, el LIC, Vega, 2 asistentes legales, Jimena y sus padres, todos impecablemente vestidos, todos proyectando éxito, poder, dinero, tratando de intimidar con su presencia. Yo llegué solo con el LIC, Morales, pero no me sentía pequeño, no esta vez, porque sabía que tenía la verdad de mi lado y eso valía más que todo su dinero. El juicio duró 2 días completos. Cada parte presentó sus argumentos, sus testigos, sus pruebas. El LIC Vega trajo expertos que analizaron mi firma. Dijeron que era auténtica en todos los documentos, que había firmado conscientemente. Pero el LIC Morales trajo sus propios expertos, grafólogos que encontraron inconsistencias, pequeñas diferencias en ciertas firmas, una presión diferente del trazo, ángulos ligeramente distintos, suficiente para crear duda razonable. Tomé el estrado, conté mi historia completa con voz firme, sin llorar, sin dramatizar, solo la simple y dolorosa verdad. Cómo confié en mi hijo, cómo prometieron incluirme en la propiedad, cómo descubrí que habían mentido. El LIC Vega me interrogó duramente, tratando de hacerme parecer un mentiroso, un padre manipulador buscando dinero. Preguntó por qué no leí los documentos antes de firmar, por qué confié tanto, por qué ahora me arrepentía. No me arrepiento de haber confiado, me arrepiento de haber confiado en las personas equivocadas. Un padre no debería tener que leer la letra pequeña cuando un hijo pide ayuda. Un padre debería poder confiar en que su propio hijo no lo va a robar. Mi respuesta flotó en el silencio de la sala. Vi a algunos del jurado asentir ligeramente. Vi al juez anotar mis palabras. Luego fue el turno de Carlos.
Tomó el estrado con su traje caro, su cabello perfectamente peinado, su actuación preparada. Lloró. Dijo que me amaba, que nunca quiso lastimarme, que todo fue un malentendido. Solo quería ayudar a mi padre, su señoría, ofrecerle un hogar. Pero él es muy controlador. Quiere tener el poder sobre todo. Firmó los documentos libremente, y ahora que las cosas no salieron como él quería, nos castiga con esta demanda. Su actuación fue magistral. Lloró en el momento exacto. Su voz se quebró cuando debía. Miró al juez con ojos suplicantes y vi cómo algunos en la sala se conmovían, cómo lo miraban con simpatía. Pero entonces el lic Morales hizo algo brillante. Proyectó en una pantalla grande los mensajes que Carlos había enviado, las conversaciones donde planeaba sacarme de la escritura, donde me llamaba un problema, donde se burlaba de lo fácil que era engañarme. Señor Méndez, ¿puede explicar estos mensajes? Dice literalmente, mi papá es tan ingenuo, firma todo lo que le pongo enfrente. Esas son sus palabras, ¿verdad? La cara de Carlos cambió, el color se drenó. Buscó ayuda de su abogado, pero Vega solo pudo objetar diciendo que los mensajes se obtuvieron ilegalmente. El juez ya había admitido las pruebas. Era demasiado tarde para evitar esto. Estaba molesto, estaba frustrado. No quise decir eso literalmente, pero sí lo escribió, lo pensó y, más importante, lo ejecutó. Llevó a cabo un plan para defraudar a su propio padre. Eso no fue fraude, fue un regalo que ahora quiere recuperar. Un regalo que planeó obtener mediante engaño. Un regalo del cual planeó sacar a su padre sin su conocimiento para vender después la propiedad. Eso, señor Méndez, no es un regalo, es robo. Carlos no supo qué responder. Se quedó callado mirando a su abogado, buscando las palabras correctas, pero no las encontró porque no había palabras que pudieran explicar lo que había hecho. El juicio continuó. Más testigos, más documentos, más argumentos de ambos lados. Pero yo sabía que el momento crucial había pasado, cuando Carlos no pudo explicar sus mensajes, cuando quedó expuesto frente a todos. El juez tomó un receso para deliberar. 3 horas que parecieron 3 años. Esperé en una banca afuera de la sala. El lic Morales trató de tranquilizarme, darme esperanza, pero yo estaba más allá de la esperanza. Estaba en un lugar de aceptación, de estar listo para lo que viniera. Finalmente nos llamaron de vuelta. Todos tomamos nuestros lugares. El juez entró. Su expresión era seria, imposible de leer. He examinado todas las pruebas presentadas por ambas partes, escuchado los testimonios, analizado los documentos y he llegado a una conclusión. El silencio en la sala era absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía. Encuentro que hay suficientes pruebas de fraude, que el señor Roberto Méndez fue engañado mediante falsas promesas para entregar su dinero, que firmó documentos sin comprensión completa de sus implicaciones y que hubo intención deliberada de excluirlo de los derechos sobre la propiedad que ayudó a comprar. Mi corazón empezó a latir más rápido. El lic Morales apretó mi mano. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. Los documentos firmados por el señor Méndez renunciando a sus derechos son nulos. El señor Méndez tiene derecho al 50% de la propiedad o, en su defecto, al reembolso completo de los 500,000 pesos que contribuyó más los intereses acumulados que totalizan 150,000 pesos adicionales. Total, 650,000 pesos. Había ganado. Después de meses de pelea, de humillación, de duda, había ganado. La justicia existía después de todo. Además, ordeno que el señor Carlos Méndez y el señor Jimena Ortiz paguen los gastos legales del señor Roberto Méndez e impongo una multa de 100,000 pesos por fraude intencional contra un familiar vulnerable. Escuché un grito ahogado detrás de mí. Era Carlos. Su cara había perdido todo su color. Jimena lo sostenía del brazo. Ambos se veían destruidos. Las partes tienen 30 días para cumplir con esta orden o se embargarán bienes. El mazo resonó como un trueno y con ese sonido todo terminó. Había ganado, había recuperado mi dignidad, mi dinero, mi vida, justicia. Roberto ganó. Pero ¿qué pasará después? ¿Cómo terminará esta historia? No te pierdas el final épico en la última parte. Dale like y suscríbete ahora. Salí del juzgado con la cabeza en alto. El lic Morales me felicitó, me abrazó,
Celebró la victoria, pero yo me sentía extrañamente vacío, porque sí, había ganado dinero, había ganado justicia, pero había perdido a mi hijo y esa pérdida dolía más que todo el dinero del mundo. Los 30 días que el juez les dio para pagar pasaron en una tensión insoportable. Carlos y Jimena tuvieron que pedir un préstamo, vender el coche nuevo, vaciar cuentas de ahorro, reunir todo para juntar 650,000 pesos para mí, 100,000 pesos de multa para el Estado. Continué viviendo en el departamento durante ese tiempo, pero ahora era diferente, ahora tenía poder. Ahora debían tratarme con precaución porque el juez había dejado claro que cualquier acto de hostilidad podría resultar en más sanciones. No hablábamos, nos cruzábamos en los pasillos como fantasmas, cada uno en su propio mundo, esperando que esta pesadilla terminara, aunque para cada uno de nosotros pesadilla significaba algo diferente. El día que recibí el cheque fue extraño. No hubo ceremonia, no hubo palabras. El Lic. Vega vino personalmente, me entregó el cheque, 650,000 pesos, lo que había perdido más lo que merecía. Lo tomé con manos que ya no temblaban, que ya no dudaban. Gracias, licenciado. Simplemente asintió. Se veía cansado, derrotado, como si esta batalla le hubiera costado más que solo tiempo y esfuerzo. Cuando se fue miré el cheque durante mucho tiempo. Ese pedazo de papel representaba mi victoria, mi justicia, pero también representaba el fin definitivo de mi relación con mi hijo, porque después de esto no había vuelta atrás. No había manera de reparar lo que se había roto. Esa tarde llamé a un agente inmobiliario. Le pedí que me ayudara a buscar un lugar pequeño, un departamento de una recámara, algo sencillo, algo mío, algo que nadie pudiera quitarme. En 2 semanas encontré el lugar perfecto, un departamento en un edificio viejo pero bien mantenido en la colonia del Valle. Tenía una cocineta pequeña, un baño completo, una sala con una ventana grande que dejaba entrar el sol y un balcón diminuto donde cabían 2 macetas de plantas. Costaba 250,000 pesos. Lo compré de contado, sin hipoteca, sin deudas, completamente mío, a mi nombre, con escrituras que revisé línea por línea con mi propio abogado antes de firmar. El día de la mudanza contraté 2 hombres para ayudarme. No tenía muchas cosas. Mi ropa, mis libros, mis fotos, la caja con documentos importantes, las plantas del balcón que había cuidado durante años, la taza de cerámica que María me había regalado. Eso era todo. Carlos no salió de su cuarto cuando me fui. No hubo despedidas, no hubo abrazo final, no hubo palabras de reconciliación. Solo el silencio. Un silencio pesado que decía más que 1000 palabras. Jimena estaba en la sala cuando bajé con mi última caja. Me miró con algo que pudo haber sido arrepentimiento, o tal vez era solo alivio de que finalmente me fuera. Roberto, lo siento por todo. Fueron las únicas palabras que me dirigió en meses. No respondí. ¿De qué servía decir que lo perdonaba? Que estaba bien cuando nada estaba bien, cuando nada volvería a estar bien. Simplemente asentí y salí por esa puerta por última vez. Mi nuevo departamento era pequeño, silencioso, vacío, pero era mío. Pasé la primera noche sentado en el piso, todavía sin muebles, con una taza caliente de té en las manos, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Y lloré por todo lo que había perdido, por el hijo que pensé que tenía, por la familia que nunca realmente existió, por los años perdidos creyendo en promesas vacías. Lloré hasta que no hubo más lágrimas, hasta que el dolor se transformó en algo más manejable, algo con lo que podía vivir. Los meses siguientes los dediqué a reconstruir. Compré muebles sencillos, una cama, una mesa pequeña, 2 sillas, un sillón cómodo para leer. Nada caro, nada ostentoso, solo lo necesario para vivir con dignidad. Usé parte del dinero que quedaba para tomar un curso de carpintería, algo que siempre había querido hacer pero nunca tuve tiempo. Aprendí a fabricar muebles pequeños, repisas, bancos, cajas decorativas, y descubrí que tenía talento para eso. Empecé a vender mis productos a los vecinos, a la tienda de artesanías del barrio. No era mucho dinero, pero era mío, ganado con mi esfuerzo, sin depender de nadie, sin deber favores a nadie. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, sonó mi celular. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Papá, la voz de Carlos me golpeó como un puñetazo en el estómago.
No le había hablado en 8 meses, desde el día que salí de su departamento. Hola, Carlos. Silencio del otro lado. Respiración pesada, como si buscara las palabras correctas. Yo solo quería que supieras que Jimena y yo nos estamos divorciando. Él me culpa por todo lo que pasó, por haber perdido el dinero, por la vergüenza, por todo. Y yo estoy solo, papá. Todos me dieron la espalda. Empezó a llorar y una parte de mí, esa parte que siempre será su padre, quiso consolarlo. Quiso decir que todo estaría bien, que lo perdonaba, que podíamos empezar de nuevo. Pero otra parte de mí, la parte que había sido traicionada, robada, humillada, esa parte se mantuvo firme. Lamento lo que estás pasando, Carlos. De verdad lo lamento, pero no puedo ser tu apoyo ahora, no después de todo. Pero eres mi padre, eres todo lo que tengo, y tú eras mi hijo, eras todo lo que yo tenía y me robaste, me traicionaste, me hiciste sentir que no valía nada. Así que no puedo ser lo que necesitas ahora. Tal vez algún día, pero no ahora. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que mi resolución pudiera debilitarse. Apagué el teléfono y me quedé ahí, temblando, llorando, pero también sintiéndome fuerte porque había puesto un límite, porque había elegido mi propia paz por encima de la culpa. Pasaron más meses. El otoño se convirtió en invierno, el invierno en primavera. La vida continuó. Hice nuevos amigos en el edificio, hombres de mi edad, viudos, divorciados, hombres con sus propias historias de dolor y supervivencia. Tomábamos café juntos los jueves, compartíamos historias, reíamos, vivíamos. Una tarde de abril estaba en el balcón regando las plantas cuando vi algo que me hizo sonreír. Una de las suculentas que había traído del departamento de Carlos había florecido. Una pequeña flor rosa, delicada, había sobrevivido al trasplante, a la mudanza, y ahora florecía de nuevo en mi propio espacio, en mi propia tierra, a mi propio ritmo, más hermosa que antes. Y me di cuenta de que yo era como esa planta. Me habían arrancado de donde pensé que era mi hogar, me habían lastimado, casi destruido, pero sobreviví. Me adapté y ahora florecía de nuevo. Esa noche preparé una cena sencilla. Sopa de verduras, pan casero, té de hierbas. Me senté en mi pequeña mesa junto a la ventana. Comí lentamente, saboreando cada bocado, agradecido por cada momento de paz. No tenía mucho, no tenía el departamento grande, no tenía la familia perfecta, no tenía los sueños que alguna vez imaginé, pero tenía algo mejor. Tenía mi dignidad, tenía mi paz, tenía mi libertad y tenía la satisfacción de saber que no me quedé callado, que no me dejé pisotear, que peleé por lo que era mío. Antes de dormir escribí unas líneas en mi diario, algo que había empezado a hacer como terapia, y escribí la verdad más importante que había aprendido a través de todo este proceso. No gané porque grité más fuerte, gané porque probé la verdad. No me rebajé a su nivel, no me llené de odio, simplemente presenté los hechos y eso dolió más que cualquier insulto. Esa es mi victoria, no haberme convertido en lo que ellos fueron conmigo, no haber perdido mi esencia en el proceso de recuperar mi vida. Cerré el diario, apagué la luz y me acosté en mi cama, en mi departamento, en mi hogar, y por primera vez en años dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedo, solo paz. Porque había cerrado esa puerta, no por venganza, no por odio, sino por amor, amor propio, el tipo de amor que había olvidado que merecía, el tipo de amor que ningún hijo, ningún nuera, ninguna falsa promesa podía quitarme, y eso era suficiente, era más que suficiente, era todo. A veces en la vida no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto has recuperado de ti mismo. A mis 65 años aprendí que la justicia existe, que la verdad siempre sale a la luz y que nunca es tarde para defenderte. Aprendí que el silencio estratégico es más poderoso que los gritos, que las pruebas hablan más fuerte que las palabras y que la paciencia es el arma más efectiva.
Pero sobre todo aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad, es saber cuándo quedarse y cuándo irse, es saber cuándo perdonar y cuándo poner límites. Y aunque me costó todo lo que tenía descubrir estas verdades, valió la pena, porque ahora cuando me miro al espejo no veo a una víctima, veo a un sobreviviente, veo a un hombre que supo levantarse, que supo pelear, que supo ganar sin perder su alma en el proceso. Y si mi historia le sirve a alguien ahí afuera que está pasando por algo similar, quiero que sepan esto: nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para buscar justicia, nunca es tarde para recuperar lo que es suyo. Solo necesitan 3 cosas: paciencia, pruebas y la valentía de no rendirse. El resto lo hará la verdad, porque la verdad siempre, siempre gana. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre la familia, la justicia o la dignidad, te pido 3 cosas. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y activa la campanita para no perderte más historias reales de vida, superación y justicia. 3. Comenta desde qué ciudad de México nos estás viendo y cuéntame, ¿alguna vez has tenido que poner límites a alguien que amas? Tu historia podría ayudar a alguien más. Recuerda, la familia no es quien te hiere, es quien te cuida, y nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. El abuelo Roberto.